Si un medicamento te ayudó durante años, es lógico pensar que siempre lo hará. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace, y que muy pocos médicos explican con claridad: ¿cómo sabes cuando ese mismo medicamento ya no te está ayudando de la misma manera? Y aún más importante, ¿cómo puedes reducirlo sin poner en riesgo tu salud? Mi nombre es Dr. Ramírez. Soy médico desde hace más de 20 años y he dedicado gran parte de mi carrera a trabajar con personas mayores. A lo largo de estos años, he visto medicamentos ser absolutamente necesarios en una etapa de la vida y, sin embargo, convertirse en una carga cuando el cuerpo cambia y ya no los procesa igual. No porque el medicamento sea malo, sino porque el organismo ya no responde de la misma forma. En mi consulta, muchas personas me dicen algo muy parecido. Doctor, yo no quiero dejar mis pastillas. Solo quiero saber si todavía las necesito todas. Esa pregunta no es una señal de desconfianza ni de irresponsabilidad, es una señal de conciencia. El cuerpo envejece, los órganos se adaptan más lentamente y lo que antes funcionaba sin problemas puede empezar a generar cansancio, mareos o falta de claridad si nunca se revisa. Por eso quiero ser muy claro desde el principio. Este vídeo no trata de suspender tratamientos ni de tomar decisiones apresuradas. Trata de entender cuándo es el momento adecuado para revisar los medicamentos, cómo hacerlo de manera segura y qué errores pueden provocar efectos secundarios innecesarios después de los 60 años. Si te quedas hasta el final, comprenderás por qué reducir medicamentos de forma correcta no significa perder protección, sino recuperar equilibrio, estabilidad y control sobre tu salud. Ahora, vayamos paso a paso. Reducir un medicamento de forma incorrecta puede ser tan peligroso como no revisar nunca un tratamiento. El problema es que muchas personas creen que reducir significa simplemente dejar de tomar una pastilla cuando ya no se sienten bien. Y después de los 60 años, ese error puede tener consecuencias serias. El cuerpo no reacciona igual que antes. Con la edad, el sistema nervioso se vuelve más sensible, los riñones filtran más lentamente y el corazón tarda más en adaptarse a los cambios. Cuando un medicamento se ha tomado durante meses o años, el organismo se acostumbra a su presencia. No solo para tratar una enfermedad, sino para mantener cierto equilibrio interno. Al retirarlo de golpe, ese equilibrio se rompe. Por eso algunas personas experimentan un aumento brusco de la presión arterial al suspender un fármaco para la tensión, insomnio intenso y ansiedad al dejar un medicamento para dormir, o palpitaciones y mareos al interrumpir un tratamiento cardíaco. Estos síntomas no significan que el medicamento fuera perfecto ni que el cuerpo lo necesite para siempre. Significan que el cambio fue demasiado rápido. Otro error común es reducir varios medicamentos al mismo tiempo. Cuando eso ocurre y aparecen molestias, es imposible saber qué causó el problema. El cuerpo entra en un estado de estrés, y en lugar de sentirse mejor, la persona se siente más inestable, más insegura y con más miedo de haber cometido un error. También hay que entender que muchos efectos secundarios no aparecen de inmediato. A veces son sutiles: cansancio persistente, sensación de debilidad, falta de concentración, mareos al ponerse de pie. Son señales que pueden pasar desapercibidas o atribuirse al envejecimiento, cuando en realidad indican que el cuerpo está luchando por adaptarse. Reducir medicamentos no es una decisión impulsiva ni una reacción al malestar del momento. Es un proceso gradual que debe respetar el ritmo del organismo. Cuando se hace correctamente, el cuerpo tiene tiempo de reajustarse, y el riesgo de efectos adversos disminuye de forma significativa. Por eso, antes de pensar en qué medicamento reducir, es fundamental entender que la seguridad no está en hacerlo rápido, sino en hacerlo con método. El siguiente paso es saber cuándo tiene sentido empezar a revisar los medicamentos. No se trata de buscar problemas donde no los hay, sino de prestar atención a ciertas señales que aparecen con frecuencia después de los 60 años. Una de las más comunes es el cansancio persistente. No el cansancio normal tras un día activo, sino una fatiga que no mejora con el descanso y que hace que tareas simples parezcan más pesadas. Otra señal frecuente es la sensación de mareo al ponerse de pie, especialmente por la mañana o después de estar sentado un rato. Muchas personas lo atribuyen a la edad, pero en realidad suele estar relacionado con cómo el cuerpo responde a ciertos fármacos. La falta de claridad mental también es una señal importante. Dificultad para concentrarse, olvidos leves o una sensación constante de niebla mental no siempre son parte normal del envejecimiento. En algunos casos, son el resultado de dosis que ya no se ajustan bien al organismo. Lo mismo ocurre con la pérdida de equilibrio o las caídas sin una causa clara, que pueden ser una advertencia temprana de que algo no está funcionando como debería. Otros signos pasan aún más desapercibidos: hinchazón en las piernas, sequedad de boca, estreñimiento, cambios en el apetito o alteraciones del sueño suelen normalizarse,
cuando en realidad pueden estar relacionados con tratamientos prolongados. El problema es que, al aparecer poco a poco, se aceptan como parte de la rutina diaria. Revisar los medicamentos no significa que todos deban reducirse. Significa preguntarse si siguen siendo necesarios en la misma dosis y en la misma combinación. El cuerpo cambia con los años, y lo que fue adecuado en un momento puede requerir ajustes más adelante. Cuando varias de estas señales están presentes, no es una coincidencia. Es una invitación a detenerse, observar y empezar a pensar en una revisión cuidadosa. Escuchar al cuerpo es el primer paso para tomar decisiones más seguras y recuperar estabilidad. Este proceso permite reducir riesgos innecesarios, mejorar el bienestar diario y avanzar con mayor confianza hacia decisiones informadas y sostenibles a largo plazo personal reales. Ahora que ya sabes por qué es importante revisar los medicamentos y reconocer las señales del cuerpo, es momento de pasar a la parte práctica. Vamos a empezar con el primer paso fundamental para reducir medicamentos de forma segura. Paso 1. Anotar todo lo que estás tomando. El primer paso para reducir medicamentos de forma segura no consiste en cambiar dosis ni en eliminar pastillas. Consiste en algo mucho más básico, y al mismo tiempo, mucho más importante, saber exactamente qué estás tomando. Muchas personas creen que lo saben, pero cuando se detienen a pensarlo con calma, descubren que no es tan sencillo. Hay medicamentos que se toman todos los días, otros solo cuando hay dolor o molestias, y otros que se añadieron hace tiempo y nunca se volvieron a revisar. A eso se suman vitaminas, suplementos, productos naturales o remedios que parecen inofensivos, pero que también actúan en el cuerpo. Por eso, este paso empieza con papel y lápiz. Anota absolutamente todo. Medicamentos con receta, medicamentos sin receta, pastillas para el dolor, para dormir, para la acidez, vitaminas, minerales, infusiones o productos naturales. Incluso aquellos que solo tomas de vez en cuando, todo cuenta. Este ejercicio suele generar sorpresa. Muchas personas descubren que están tomando más cosas de las que pensaban, o que hay tratamientos cuyo propósito ya no recuerdan con claridad. No es un fallo personal. Es el resultado natural de años acumulando indicaciones sin una revisión global. Anotar todo permite ver el panorama completo, ayuda a identificar posibles duplicaciones, combinaciones innecesarias o tratamientos que ya no tienen un objetivo claro. También es la única forma de detectar interacciones que pueden estar afectando al equilibrio del cuerpo sin que nadie lo note de inmediato. Este paso no implica tomar decisiones ni hacer cambios. No se trata de juzgar lo que tomas ni de pensar que deberías dejar. Se trata de tener información clara y ordenada. Sin ese mapa, cualquier intento de reducir medicamentos se hace a ciegas. Cuando tienes la lista completa delante, das el primer paso real hacia un proceso seguro, porque no se puede ajustar lo que no se conoce. Y antes de reducir, el cuerpo necesita que tú tengas claridad. Este paso sencillo marca la diferencia entre un cambio improvisado y un camino controlado y responsable. Paso 2. Entender para qué sirve cada medicamento. Una vez que tienes la lista completa delante, el siguiente paso no es reducir ni cambiar nada. El objetivo ahora es entender para qué sirve cada medicamento y por qué está ahí. Este paso es clave, porque muchas decisiones equivocadas nacen de no tener claro el propósito de lo que se está tomando. Algunos medicamentos cumplen una función esencial, están ahí para proteger órganos vitales o prevenir eventos graves. Otros se usan para controlar síntomas, como el dolor, el insomnio o la acidez. Y hay un tercer grupo muy común, medicamentos que se empezaron a tomar hace años, en una situación concreta, y que nunca se volvieron a cuestionar. Con el tiempo, es fácil perder la referencia. Muchas personas saben el nombre de la pastilla, pero no recuerdan exactamente para qué fue indicada ni si el problema original sigue presente. Esto no significa descuido. Es una consecuencia normal de tratamientos prolongados que se mantienen sin una revisión periódica. Entender la función de cada medicamento permite empezar a ver cuáles siguen siendo necesarios y cuáles podrían requerir una evaluación más cuidadosa. No para eliminarlos de inmediato, sino para saber cuáles tienen un impacto directo en la salud actual, y cuáles podrían estar aportando menos beneficios de los esperados. También es importante observar si hay medicamentos con funciones similares o que se solapan. A veces, diferentes pastillas actúan sobre el mismo síntoma desde distintos ángulos. Otras veces, un medicamento se añadió para contrarrestar el efecto secundario de otro, creando una cadena difícil de identificar si no se analiza con calma. Este paso no se trata de decidir qué dejar, sino de recuperar el sentido del tratamiento. Cuando sabes para qué sirve cada cosa, el miedo disminuye y la confusión se aclara. El proceso deja de ser una amenaza y se convierte en algo comprensible y manejable.
Comprender el propósito de cada medicamento es lo que transforma una lista en una herramienta. Y solo con esa claridad es posible avanzar hacia decisiones más seguras, más conscientes y mejor adaptadas a las necesidades reales del cuerpo en esta etapa de la vida. Paso 3. No reducir varios medicamentos al mismo tiempo. Uno de los errores más frecuentes al intentar reducir medicamentos es querer hacerlo todo a la vez. Cuando una persona se da cuenta de que toma muchas pastillas, es natural pensar que cuanto antes se reduzcan, mejor. Sin embargo, después de los 60 años, este enfoque suele generar más problemas que beneficios. El cuerpo necesita tiempo para adaptarse a cualquier cambio. Cada medicamento actúa de una forma distinta y afecta a sistemas diferentes. Cuando se modifican varios tratamientos al mismo tiempo, el organismo recibe demasiadas señales nuevas y no puede ajustarse con claridad. El resultado suele ser confusión, malestar o síntomas que no se saben interpretar. Si aparecen mareos, cansancio intenso, alteraciones del sueño o cambios en la presión, es imposible identificar cuál de los cambios fue el responsable. Esto genera inseguridad, y muchas personas terminan volviendo a tomar todo como antes, con la sensación de haber cometido un error. El problema no fue la intención de reducir, sino la forma. Reducir un solo medicamento a la vez permite observar cómo responde el cuerpo. Da margen para evaluar si hay mejoría, si aparece algún síntoma nuevo o si el cambio fue bien tolerado. Este proceso controlado disminuye el riesgo y aporta confianza. Cada ajuste se convierte en una información útil para el siguiente paso. También es importante respetar un periodo de observación suficiente. El cuerpo no responde en horas ni en pocos días. A veces necesita semanas para encontrar un nuevo equilibrio. Apresurar el proceso solo aumenta la probabilidad de efectos secundarios y dificulta saber si la reducción fue adecuada. Este paso exige paciencia, pero es una de las claves de la seguridad. Reducir medicamentos no es una carrera, sino un proceso progresivo. Avanzar despacio permite corregir a tiempo, evitar complicaciones y mantener estabilidad. Cuando se respeta este principio, el miedo disminuye. El cambio deja de sentirse como una pérdida de control y se transforma en una decisión consciente. Reducir uno por uno no es una limitación, es una protección. Es la manera más segura de avanzar sin poner en riesgo el equilibrio del cuerpo y sin generar efectos innecesarios que podrían haberse evitado con un enfoque más gradual y ordenado. Paso 4. Reducir la dosis de forma gradual, no suspender de golpe. Una vez que se ha decidido ajustar un medicamento, la forma en que se hace es tan importante como la decisión misma. Reducir no significa eliminar de un día para otro. Significa disminuir la dosis poco a poco, permitiendo que el cuerpo se adapte sin entrar en desequilibrio. Después de los 60 años, el organismo responde de manera más lenta a los cambios. El sistema nervioso, el corazón y los riñones necesitan tiempo para reajustarse. Cuando una dosis se reduce de forma brusca, el cuerpo puede reaccionar con síntomas que generan alarma, palpitaciones, aumento de la presión, insomnio, ansiedad o sensación de inestabilidad. Estos efectos no siempre indican que el medicamento sea imprescindible, sino que el cambio fue demasiado rápido. Reducir gradualmente permite observar cómo responde el cuerpo en cada etapa. Una disminución pequeña ofrece la oportunidad de evaluar si hay mejoría, si aparece algún síntoma nuevo o si todo se mantiene estable. Este enfoque reduce el riesgo y aporta seguridad, porque cada ajuste se hace con información real y no con suposiciones. Durante este proceso, es fundamental prestar atención a señales concretas. Cambios en la energía diaria, en la calidad del sueño, en el equilibrio o en la claridad mental ofrecen pistas importantes. El objetivo no es soportar molestias innecesarias, sino encontrar el punto en el que el cuerpo funciona mejor con la menor carga posible. También es importante evitar la tentación de acelerar el proceso cuando las cosas van bien. Sentirse mejor no significa que el cuerpo ya haya terminado de adaptarse. Mantener cada ajuste durante el tiempo suficiente permite consolidar el equilibrio antes de avanzar al siguiente paso. Reducir de forma gradual no es una señal de debilidad ni de indecisión, es una estrategia de protección, permite avanzar con calma, corregir a tiempo y evitar retrocesos bruscos que generen miedo o desconfianza en el proceso. Cuando se respeta este principio, la reducción deja de ser una amenaza y se convierte en una transición controlada. El cuerpo tiene espacio para adaptarse, y la persona recupera la sensación de estabilidad. Este paso marca la diferencia entre un cambio forzado y un ajuste consciente, diseñado para cuidar la salud a largo plazo sin crear nuevos problemas en el camino. Paso 5. Observar, ajustar y revisar de forma periódica. Reducir medicamentos no es un evento puntual, sino un proceso que continúa en el tiempo. El cuerpo sigue cambiando con los años,
y lo que hoy funciona bien puede necesitar ajustes más adelante. Por eso, este último paso se centra en la observación constante y la revisión periódica. Después de cada ajuste, es importante prestar atención a cómo responde el cuerpo en la vida diaria. No solo a los síntomas evidentes, sino también a detalles más sutiles. La energía al despertar, la estabilidad al caminar, la calidad del sueño y la claridad mental ofrecen información valiosa. Estos cambios no siempre son inmediatos, y a veces se manifiestan de forma gradual. Mantener un registro sencillo puede ayudar. Anotar cómo te sientes durante varias semanas permite identificar patrones y detectar si una modificación fue beneficiosa o si requiere correcciones. Este seguimiento evita decisiones impulsivas, basadas en un mal día o en una sensación pasajera. La revisión periódica también es clave porque muchos tratamientos se mantienen por costumbre. Con el paso del tiempo, las prioridades de salud cambian. Algunas condiciones se estabilizan, otras dejan de ser relevantes y nuevas necesidades pueden aparecer. Revisar de forma regular permite adaptar el tratamiento a la realidad actual del cuerpo, no a la del pasado. Este enfoque reduce el riesgo de volver a acumular medicamentos innecesarios. En lugar de añadir nuevas pastillas para corregir efectos secundarios, se busca entender el origen del problema y ajustar lo que ya existe. Así se evita un círculo de tratamientos cada vez más complejo. Observar y revisar no significa vivir pendiente de cada sensación. Significa mantener una actitud consciente y flexible. Cuando el tratamiento se adapta al cuerpo y no al revés, la sensación de control aumenta y la confianza regresa. Este paso final asegura que el proceso de reducción sea sostenible. Permite cuidar la salud a largo plazo, mantener estabilidad y responder a los cambios con calma, sin miedo y con mayor claridad en cada etapa de la vida. Reducir medicamentos de forma segura no tiene que ver con hacer menos por tu salud, tiene que ver con hacer lo correcto para el momento de la vida en el que estás. A partir de los 60 años, el cuerpo cambia, y seguir exactamente igual que antes no siempre es la mejor opción. A lo largo de este proceso, has visto que reducir no significa abandonar el cuidado, sino ajustarlo. Significa observar, entender y actuar con calma. Cuando los medicamentos se revisan de manera consciente, muchas personas recuperan estabilidad, claridad y confianza en su día a día. No porque hayan dejado de cuidarse, sino porque su tratamiento empezó a adaptarse a su realidad actual. También es importante recordar que no todos los medicamentos deben eliminarse. Algunos siguen siendo necesarios y cumplen una función esencial. El objetivo nunca es reducir por reducir, sino encontrar el equilibrio adecuado. Ese equilibrio permite que el cuerpo funcione mejor, con menos efectos innecesarios y menos carga diaria. Este camino requiere paciencia y atención, pero ofrece algo muy valioso. Control. Control sobre las decisiones, sobre los cambios y sobre cómo responde el cuerpo. En lugar de vivir con miedo a tocar una pastilla, se aprende a entender cuándo y cómo hacerlo de forma responsable. Cuidar la salud no siempre significa añadir algo nuevo. En muchas ocasiones, significa revisar lo que ya está ahí y preguntarse si sigue siendo lo más adecuado. Dar ese paso puede marcar una diferencia real en la calidad de vida. Si este contenido te ha ayudado a entender mejor tu situación, compártelo con alguien que lo necesite. A veces, una simple información puede ser el primer paso hacia un cambio más seguro, más consciente y más tranquilo en esta etapa de la vida.